pregunto, ¿y si nos tuviéramos que quedar aquí hasta las 6, 7, 8 de la noche? ¿De verdad? Recuerdo hace unos 15 años quizás, yo fui de vacaciones a Veracruz y había unos 15 años. Y en esos 15 años se empezó a mover la presencia de Dios, y de ahí diario los cultos terminaban a la 1 o 2 de la mañana, diario. Era una presencia impresionante como la que nos está visitando en estos días a nuestra amada iglesia. Y de hecho, el tema no desentona con todo lo que está pasando ahorita. No desentona para nada con todo lo que ahorita estamos viviendo, este momento de adoración. Decía el último canto: no basta solo con cantar, no basta solo con tener ganas de, no basta solo con decir yo quiero la presencia, pero necesitamos hacer algo. Necesitamos humillarnos ante Dios. Voy a ser lo más breve que pueda. Habla en Primera de Samuel 30. Les voy a contar un poquito el contexto. Dice que David andaba en guerra, iba a la guerra, pero el príncipe de los filisteos le dijo, porque iban a pelear con Israel, le dijo: no, tú regrésate porque nos vas a meter el pie, ¿no? Le dijeron: regrésate. Bueno, cuando él regresó, dice la Biblia, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha llorado hasta que le falten las fuerzas por alguna razón? ¿De verdad? A veces creo que minimizamos lo que aquí la Biblia dice. Dice: lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. O sea, ya no tenían fuerzas para llorar de lo que había pasado. O sea, digo, yo me imagino también, o sea, se llevan a mis gemelitas, a mi esposa, no, pues, o sea, no sé qué haría. Entonces dice que lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. David ya había sido ungido para ser rey. David era el próximo rey de Israel. ¿Cuántos de aquí han recibido una palabra de Dios? Y muchas veces no vemos claro. Dice: pues es que Dios me dijo que yo iba a hacer esto, y Dios me dijo que iba a hacer aquello. Pero vemos tantos problemas en nuestra vida que decimos: no se ve que sea posible. David sabía que iba a ser rey, y se encuentra con esta escena. Pero dice la Biblia que él se fortaleció en Dios. Dice la Biblia que él se fortaleció en Dios. Él no se puso a reclamarle a Dios. No dijo: quizás se suponía que Dios iba a cuidar la ciudad mientras yo no estaba. Yo soy el futuro rey, yo soy el futuro profeta, yo soy el futuro pastor, y ve, mi familia se enferma, tengo estos problemas, y me pasa esto y me pasa aquello. Hay quienes alabamos a Dios solamente en los momentos buenos, pero en los momentos malos, algunos nos alejamos de Dios. Pensamos que Dios debió haber resuelto aquel problema por el cual pasamos, y decimos: Dios, tú no cumpliste tu palabra, tú me habías dicho que yo iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, y ahora estoy pasando por esto. Dice: David perdió todo en un día, pero David no le reclamó a Dios. En ningún momento le dijo a Dios: ¿dónde estabas tú
En ningún momento le dijo eso. En 1 Samuel 36 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Resulta que aquellos que sabían que David era el futuro rey querían apedrearlo. Resulta que aquellos que se habían unido a David decían: yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo siempre, como muchas veces pasa. Dice, por un tiempo de angustia olvidaron todo lo que Dios había hecho a través de David. Por un error, quizás, bueno, en este caso no fue un error de David, pero por un momento de angustia querían apedrearlo. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros así con algún hermano que comete un error? ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso cuando vemos que un hermano comete un error? Quizás en algún momento hemos sido bendecidos a través de la vida de ese hermano, pero cuando comete un error queremos apedrearlo. Y David estaba angustiado, pero él se fortaleció en Dios, dice 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cómo tomamos decisiones cuando estamos en un momento de tensión en nuestra vida? ¿Consultamos a Dios verdaderamente? Pasa que cuando tenemos un problema, a quien primero recurrimos es a un amigo que nos da un mal consejo muchas veces, ¿no? Pero David estaba angustiado, se habían llevado a su familia y a las familias de los que estaban con él, pero dice que David se fortaleció en Dios. Lo primero que hizo David en el momento de angustia fue consultar a Jehová. Aunque él estaba, quizás pudo haber tomado una decisión mala, él dijo: yo voy a consultar a Dios, no importa el momento que esté viviendo, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Muchas veces nosotros no consultamos a Dios cuando tenemos un problema. Nosotros nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios en el problema. Dios, yo veo que tú no actúas, yo veo que tú no haces nada con esta situación que está pasando. Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a tomar decisiones equivocadas y no espero en Dios. Amén. Entonces dice que David, después de haber consultado a Dios, fue y liberó a las familias, liberó a todos aquellos que habían sido cautivos. Dice que Dios estaba con él, que él fue y esta es la parte. David había perdido a su familia, pero esta es la parte importante a donde quiero llegar en esta mañana. Dice que David partió con 600 hombres, pero dice que en el camino 200 se cansaron y se quedaron en el camino, y él continuó con solamente 400. En el camino va a haber muchos que te digan: yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo hombro a hombro. ¿Cuántos alguna vez lo han escuchado y a lo mejor alguien se los ha dicho? Yo voy a estar contigo siempre, siempre que me necesites, ahí voy a estar. Siempre que ocupes, no importa la hora, ahí voy a estar, ¿no? Despiertas al otro día y no sé, 100 llamadas perdidas y nunca te contestó el amigo que decía que iba a estar contigo. Pero no importa si es con muchos, si es con pocos, Dios lo va a hacer. Y aquí voy a tocar algo sensible quizás para nosotros. Muchas veces le hemos dicho al pastor: yo voy a estar con usted, pastor, cuente conmigo, y lo que guste, pastor, ahí estamos. Y cuando el pastor nos dice: haz esto, haz aquello,
no lo hacemos. Pero la obra de Dios no se va a detener si uno dice yo sí voy o no voy. La obra de Dios va a seguir. Amén. Entonces, quiero llegar a esto y te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Tú qué perdiste? En este caso, David había perdido a su familia, a sus hijos, a sus esposas. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿tú qué perdiste? Es verdad que el enemigo se va a empeñar en distraernos, en hacer que perdamos eso que Dios ha depositado en nosotros. Te pregunto una vez más, ¿tú qué perdiste? ¿La pasión por Dios? Hace 10 minutos estábamos aquí, estábamos adorando, había una presencia de Dios. Y perdón, hermano, pero es triste ver que algunos aún nos cuesta meternos a la presencia. Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, el río está aquí. Hace 8 días que fuimos por decirlo, estábamos en la alberca. Quien no se metió fue porque no quiso. Estaba rico el sol, estaba todo puesto para que todos se metieran. El que no se metió fue porque no quiso. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí y el Espíritu Santo se pasea por en medio de la iglesia. Y si tú no te metes es porque tú no quieres. Pero Él está aquí. Y yo te preguntaba, ¿qué perdiste? ¿Qué te quitó el enemigo? Es triste ver cómo alguien que estaba apasionado por Dios, que estaba su corazón ardiendo por Dios, ahora le cuesta meterse a la presencia de Dios. ¿Qué perdiste? ¿Tu identidad en Dios? ¿El amor por tu hermano? ¿Algún problema con un hermano? ¿Alguna situación con él? ¿Es lo que te impide que tú te metas a la presencia de Dios? ¿El amor por papá, hijo? ¿El amor por papá? ¿El amor por mamá? ¿Perdiste eso? Papá, ¿el amor de un hijo? Los últimos días el pastor ha estado predicando de gracia. Creo que nadie de aquí podemos decir que lo que tenemos o quienes somos o a dónde hemos llegado ha sido por nosotros. Yo siempre les digo a las personas con las que platico, si me hubieras conocido antes no dabas un peso por mí. Es la gracia de Dios. Si hoy puedo estar aquí, es su gracia. Es porque Él es bueno. No porque nosotros seamos buenos, es porque Él es bueno. Él es bueno. Ya no les dije, el tema de hoy se llama recuperadores. ¿Qué tienes que recuperar esta mañana que perdiste? Hoy es el día. La gracia de Dios está aquí. Solo tienes que tomarla. Él está aquí. Te voy a decir algo a ti, joven, o tú que eres hijo. Si papá se equivocó en algún momento y hoy te está buscando y dice, ahora, ¿ya para qué? Yo te necesité cuando tenía 5 años. Cuando tenía 10 años te necesitaba, no estuviste. Y quizás dices, ¿ya para qué? Te voy a decir una cosa, ¿cuánto tiempo más piensas perder para hacer las paces con tu papá o tu mamá? A ti que eres hijo, te lo digo en esta mañana. ¿Cuánto tiempo más piensas perder? Entiéndelo, la vida es tan corta. La vida es tan corta para desperdiciarla en estar enojado con papá. Sí, se equivocó, está bien. Bueno, no está bien. Se equivocó. Pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar.
Hace 2 semanas estaba en el trabajo, yo en la oficina, y vino uno de los directores de la empresa y se sentó a platicar conmigo. Y él me decía, muy, pues de esas personas que uno los ve pues importantes, ¿no? Tienen un puesto muy importante en la empresa, y me abrió su corazón y me dice, muy, estoy desesperado. Por alguna razón él tuvo que separarse de su esposa, pero dice que cuando fue al juicio, él fue con el juez y le dijo, ¿cuánto es lo más que le puedo dar a mi hija? El juez le dijo, pues, ¿cómo estás mal, no? La mayoría busca no dar o dar lo mínimo, ¿no? Y dice, ¿cuánto es lo más que le puedo dar a mi hija? Dijo, pues el 50% de tu dinero. Y firmó inmediatamente. Dice, toda mi vida me la pasé con mi hija, todo el tiempo, todo era mi hija, mi mundo era mi hija, yo la bañaba, yo la cambiaba. Y le digo, y dice además, yo le pago la escuela, independientemente de lo que le doy un dinero cada mes, independientemente de eso le pago la escuela. La busco, la procuro, estoy desesperado, no sabes cómo me duele no verla. La ve 5 días al mes y dice, no son suficientes. Y yo veo a esta persona desesperada por su hija. Su todo es su hija. Dice que vivía con su mamá y su mamá le preparaba toda la comida, su ropa toda planchada y todo. Dice, pero nada se compara con mi hija, yo quiero a mi hija. Y después diciéndome todo lo que él era como papá, yo dije, yo creo que habemos cristianos que ni somos tan buenos papás como él. Y a pesar de todo eso que él hace por su hija es fría con él. Y me enseñó unos mensajes que él le ha mandado, donde le dice, no sé, mi amor, vamos a vernos, y le contesta 2-3 días después. Dije, eres has sido un buen papá, y no puedo creer cómo una hija es así contigo, ¿no? Y yo por eso te digo, hijo, hoy en esta mañana, ¿cuánto tiempo más necesitas perder? ¿Cuánto tiempo más vas a perder para entender que tus papás no van a ser eternos? Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de gracia. Esposo, esposa, no está padre estarse peleando. Escuchaba a alguien decir, hay matrimonios que presumen de tener 15, 20, 30, 40 años de casados, pero sus matrimonios han sido duraderos, pero no han florecido. Dicen, tengo 30, 40 años de casados, pero han perdido ese amor, ya ni los buenos días, ya ni las buenas noches antes de dormir. Entonces Dios quiere que sí duremos como matrimonios, pero quiere que florezcamos. Quiere que florezcamos. Y si tu matrimonio está roto, si está seco, si tú sientes que no va bien, hoy el Espíritu Santo está aquí para soplar vida sobre ese matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Hoy Dios te da la gracia para recuperar aquello que perdiste. Dios está haciendo cosas nuevas en nuestra iglesia, y Dios quiere que vayamos más allá. Esto es el comienzo de lo que Dios quiere hacer, pero Dios te dice hoy, yo quiero que recuperes eso que perdiste. Le decía a un hermano en algún momento, y recuerdo cuando fui a mi taller y tú estabas sirviendo en ese taller. Recuerdo que tú oraste por mí. Dios te va a levantar, Raúl.
Y damos gracias por esas vidas que hoy lo ves, quizás no tan arriba como cuando tú fuiste, pero Dios va a levantar a cada caído, a aquella persona que ha perdido la pasión por Dios. ¿Qué perdiste? Te digo esta mañana, ¿qué perdiste que necesitas recuperar hoy? ¿Cómo Dios te lo que tiene que decir? Te dice Dios: hoy tienes mi gracia, hijo mío. Habla con ese hijo, habla con papá, habla con mamá, habla con la esposa. Si algo está roto, hoy está aquí Dios para unir nuevamente. Él está aquí. El pastor en la semana nos mandó un video cuando estábamos en Salón Palmas todavía. Cada quien lo vio de manera diferente, ¿no? Cada quien lo vio de manera diferente. Yo veía, en la noche me acosté y veía ese video y veía hermanos que ya no están en la iglesia. Unos partieron con el Señor, otros ya no están. Su razón habrán tenido. Pero mi corazón lloraba, decía: ¿por qué se fueron? Alguna razón habrán tenido. Pero el pastor lo ha dicho: cuando aprendemos a amar lo que Dios ama, nuestra visión cambia. Y créeme que Dios es el más interesado en que hoy tomes de esa gracia, tomes de su favor y comencemos una nueva temporada en nuestra vida personal, pero también como iglesia. Que lo voy a decir, que hermanos, si quizás has tenido alguna diferencia con algún otro hermano en la iglesia, quizás eso está deteniendo el fluir de Dios en tu vida. Quizás tienes que arreglarlo. Hoy es el día. Y te lo vuelvo a decir: ¿cuánto tiempo más vas a esperar? Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y si tú dices, bueno, a veces decimos perdóname, y dicen no pasa nada ya. Hazlo de corazón. Y créeme que Dios lo va a empezar a hacer aquí. Vamos a ver momentos de gloria diferentes. Hace 8 días creo el culto terminó a la 1:30 de la tarde, no me acuerdo. Pero cuando estamos aquí en la presencia de Dios, el tiempo no importa. Y quiero cerrar este momento con esta porción de la Biblia que dice Isaías 49, 19 al 23. Isaías 49, 19 al 23. Dice: tú Jerusalén, pon ahí tu nombre. Pon ahí tu nombre. Voy a decir: tú Moisés, estabas en ruinas, pero ya se han alejado los que te destruyeron. Ahora tendrás tantos habitantes que el país te resultará pequeño. Los hijos que dabas por perdidos te dirán al oído: este país es demasiado pequeño para nosotros. Tú, Moisés, dirás como una madre: ¿quién me dio tantos hijos? Yo no tenía hijos ni podía tenerlos. Me habían dejado solo, quedé completamente abandonado. ¿Quién crió a estos hijos míos? ¿De dónde vinieron? Dice: yo daré una orden a las naciones para que traigan en brazos a tus hijos y a tus hijas. Los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras. Se arrodillarán ante ti, reconocerán que no quedan avergonzados los que confían en mí.
y que yo soy el único Dios. Dice, si lo decimos así, tú, ciudad de Dios, estabas en ruinas, pero ya se han alejado los que te destruyeron. Dice, y ahora tendrás tantos habitantes que el país te resultará pequeño. Dice, pastor, los hijos que dabas por perdidos te dirán al oído, este país es demasiado pequeño para nosotros. Tú, ciudad de Dios, dirás como una madre, ¿quién me dio tantos hijos? Yo no podía tenerlos. Me habían dejado sola. Quedé completamente abandonada. ¿Quién crió a estos hijos míos? ¿De dónde vinieron? Dice Dios, yo daré una orden a las naciones para que traigan en brazos a tus hijos y a tus hijas. Los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras. Se arrodillarán ante ti y reconocerán que no quedan avergonzados los que confían en mí y que yo soy el único Dios. Ahora te voy a decir una cosa. Esto es algo bien importante. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy tienes una oportunidad para ir con esa persona. Ve con papá. Allá afuera, por los que no han visto, hay un letrero que grande que dice: el lugar de todas las familias. Pero queremos familias fuertes en Cristo. Queremos familias fortalecidas en Dios. Hoy es el momento, hoy, no mañana, no al rato. Este es el momento correcto, aquí en la presencia de Dios, de que vayas, tomes la mano, que abraces a esa persona con la que tú has dicho. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Ese amor, perdóname. Pues sí, mi amor, perdóname. Puede ser tu hijo. Quizás en algún momento nos equivocamos como padres. Todos cometemos errores. Hoy es el momento de gracia. Abraza a tu hijo, dile: hijo mío, te amo. Si quizás tiene tiempo que a tu esposa no le dices te amo, quizás han pasado para algunos una semana, para algunos unas horas, pero hoy es el momento. Hijo, te voy a decir algo, no pierdas más tiempo. Hijo, no pierdas más tiempo. Hoy es el momento de acercarte con papá, de acercarte con mamá y decirle: papi, perdóname. Te he lastimado yo con mi indiferencia. Quizás tú me has buscado a mí y yo no he respondido. Hoy es el momento. Cantábamos, no basta solo con cantar, no basta solo con querer. Si viene a tu corazón algún hermano con el que has tenido alguna diferencia, hoy es el momento. La gracia de Dios está aquí en esta tarde. La gracia de Dios está aquí. La gracia de Dios está aquí. Ama, ama, ama. No pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la gracia de Dios siempre está, pero hoy puedes tomarla. El Espíritu Santo está aquí. Y si tú quieres, y si tú necesitas que el Espíritu Santo sople vida sobre ti, Él está aquí en esta tarde una vez más. Y una vez más Él te recuerda: necesitas comenzar de nuevo.
Necesitas hacer las paces nuevamente para llevarte a donde yo te quiero llevar. Quizás has tenido situaciones difíciles, quizás has pasado cosas en las que tú dices: ¿cómo será que va a pasar lo que Dios me prometió si yo no veo claro, si yo veo puros problemas? Dios está trabajando algo contigo. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe, Dios conoce tu proceso. Y si en algún momento, y quizás no te diste cuenta como Sansón, perdiste quizás la presencia de Dios, hoy la puedes tomar nuevamente. Él está aquí en esta tarde nuevamente. Si tú recuerdas quizás en algún momento en el que Dios te tocó y sentías una alegría y querías danzar y querías brincar y querías pasar todo el tiempo en la presencia de Dios, y quizás hoy te ves alejado de eso, hoy puedes recuperar esa presencia. Hoy puedes recuperar lo que has perdido.